Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio titulado Mujeres y Culturas Vivas, organizado por la Red de Fábricas de Artes y Oficios, las FAROS, en el marco de la iniciativa Noviembre, Mes del Patrimonio, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que tiene como objetivo promover el conocimiento de la historia, arquitectura y acervo artístico-cultural de la Ciudad de México. El conversatorio de hoy se enmarca en las más de 30 actividades digitales, entre las que se encuentran cursos, paseos, exposiciones, charlas, talleres y conciertos. En este contexto, la Red de Faros se suma hoy con una serie de conversatorios que inician el día de hoy, denominado Patrimonio y Culturas Vivas, un espacio de diálogo y reflexión acerca de la conservación, protección y apropiación del patrimonio cultural en el marco de Noviembre, Mes del Patrimonio. Bienvenidas todos, un saludo a todas las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros la compañera Margarita Rivera, Mónica Sorrosa, Teresa Pérez Cruz, Yesenia Rodríguez, y en un momento nos va a acompañar la compañera Johanna Melchor. Vamos a iniciar presentando a cada una de las ponentes que nos va a acompañar el día de hoy. La compañera María Teresa Pérez Cruz estudió la licenciatura en Bibliotecología en la UNAM y el posgrado virtual en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Americanos. Trabajó en la Biblioteca José Vasconcelos como jefa del Departamento de Servicios al Público y ha sido desde hace 18 años coordinadora de la Biblioteca Alejandro Aura de la Faro de Oriente, y desde hace 30 años ha sido mediadora de lectura. También ganó el premio al fomento a la lectura México Lee 2011 y ha publicado varios libros, entre ellos Biblioteca Alejandro Aura, Contagiando Emociones, El cuerpo que se niega a ser, antología sobre trastornos alimenticios, y Escuchar, leer y no callar, el fomento a la lectura en la era digital. Bienvenida, compañera María Teresa, representando a la Faro de Oriente. Gracias, también, Viviana. Bienvenida. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se ha desempeñado como radialista y como gestora cultural. Actualmente es responsable de la Faro La Perulera, una fábrica que operará en una casona del siglo XVIII que está ubicada en Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bienvenida, Mónica. Gracias, buenas tardes a todas. También nos acompaña la compañera Margarita Rivera, que es originaria de Guatemala, licenciada en Antropología por la Universidad Valle del Grijalva y maestra en Demografía por parte del Colegio de México. Cuenta con diplomados en Antropología de las Ciudades y Antropología del Arte. Ha enfocado sus investigaciones en temas de salud, comunicación visual, así como en sociedad y arte en el espacio público, utilizando principalmente metodologías participativas. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario, el CEDAC, específicamente en temas relativos al programa de talleres de artes y oficios comunitarios de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria. Bienvenida, compañera Margarita. Hola, mucho gusto. También nos acompaña Yesenia desde Milpalta. Ella estudió Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, colaboró en el diagnóstico comunitario de la UACM Milpalta, llevó a cabo su servicio social en el proyecto de pueblos originarios por parte de la UACM y cursó el diplomado de trabajo comunitario, diálogo, cooperación e intercambio de saberes organizado por la Red de Cooperación Interinstitucional Universitaria y actualmente es responsable de la Faro Tecomit. Saludos, Yesenia. Hola, muy buenas tardes, gracias. Y nos acompaña también Johanna Melchor Campos, quien es promotora cultural y antropóloga con especialidad en etnología por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y entre sus líneas de investigación se encuentran procesos de patrimonialización y rescate de saberes con mujeres textileras,
También participó en la creación y promoción de espacios culturales en diferentes zonas de la Ciudad de México, como el Centro de Artes y Oficios en Tlalpan, y actualmente es subdirectora de la Red de Faros. Bienvenida, Yoja. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, y una vez presentadas todas, vamos a iniciar con el conversatorio. Como les comento, está el contexto del mes del patrimonio, organizado por la Secretaría de Cultura, y pues en el marco de ese mes, que ya está por finalizar, vamos a platicar un poco sobre memoria colectiva, sobre recuperación del espacio público, y cómo como mujeres podemos dar una perspectiva de género, una perspectiva desde las diversidades a esos proyectos, y también cómo los podemos sumar a la cuestión del patrimonio, ¿no? Cómo hacer de nuestro trabajo algo que perdure, que forme parte de la memoria histórica, ¿no? Cómo dejar esa huellita. La primera pregunta es, ¿qué proyectos están construyendo cada una desde sus espacios para la preservación de la memoria colectiva? Si gustas comenzar, Margarita, por favor. Sí, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Me llamaba mucho la atención, pues, la descripción cuando hablaba sobre las acciones de las mujeres y, pues, la generación de la memoria colectiva y la resignificación de los espacios públicos. Y bueno, yo en lo personal no trabajo directamente con creación de memoria colectiva, pero me intereso mucho en estudiar como procesos artísticos que están dirigidos justamente a esta, pues, creación de la memoria colectiva. Y pues más que yo poder darles un ejemplo de lo que yo hago, pues me gustaría más bien como mencionar algunas cosas o algunos ejemplos de cómo el arte ha logrado como crear estos espacios en donde se recupera la memoria, se habla un poco de la identidad de los grupos que crean pues en colectivo, que crean la memoria. Y pues uno de los que a mí me gusta mucho y quisiera como mencionar pues por muchos motivos, pero en especial porque soy guatemalteca, es la creación de un museo comunitario en Guatemala, en Rabinal, en donde ellos, pues la comunidad muy afectada, una de las comunidades más afectadas por la guerra civil, ha creado como justo un museo en donde pues presenta desde la comunidad toda pues la recuperación de todo el sufrimiento y de toda la resistencia que hubo por el pueblo dentro pues del movimiento, digamos, del pueblo y la recuperación de la memoria. Entonces, un tema de arte que me llamó mucho la atención en este museo es la creación de una manta bordada con muchos elementos de identidad del pueblo que están súper especiales y súper específicos. Entonces, como parte del museo, el arte también es algo muy importante y el arte muestra desde muchos elementos pues la identidad de quien lo crea, y cuando es arte creado desde la colectividad, pues es muy particular a cada uno de los espacios y a cada una de las personas que participan de esa creación. Existen, así como para el Museo de Rabinal, varias iniciativas. También en Ecuador, por ejemplo, recuperaron una manta bordada por mujeres que trabajan en el mercado, que dan elementos elementos de su día a día, pues como en la participación del mercado. Pero esta manta también es arte, ¿no? Entonces, pues hay muchas participaciones o colaboraciones artísticas que van recuperando la memoria colectiva y van creando memoria colectiva a través del arte. Yo lo dejaría por el momento acá, igual más adelante si tienen preguntas pues las platicamos, pero creo que principalmente quiero rescatar que a través del arte se pueden generar memoria colectiva y se puede hablar de todas estas identidades que van generándose a partir de la colectividad. Muchas gracias, compañeras. Si puedes contestar esta preguntita, Mónica Sorrosa, por favor. Claro. Pues también muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Como bien decías, Viviana, pues nosotros estamos trabajando en este proyecto que es Faro La Perulera,
que se ubica en la casona del mismo nombre, La Perulera, que es un edificio del siglo XVIII, en donde sus paredes, mampostería y arquitectura hablan por ella misma. La verdad es que la casona impone un ambiente, pero también una responsabilidad. Realizar un proyecto dentro de este espacio es escuchar su historia y su memoria. La casona se convierte también en un punto de partida en donde la memoria de quienes la han habitado tiene un peso importante, pero también quienes la han disfrutado como un espacio al cual acudir y el cual admirar. ¿A qué me refiero con esto? La casona fue en los años 80 Casa de Cultura del Iste, y muchos de los habitantes de las colonias Tacuba, Pensiles, Anáhuac, Popotla, entre otras, pudieron recorrer sus pasillos, lo cual generó todo un sentimiento de apropiación por parte de la comunidad. Desde que comenzamos a realizar el trabajo de campo, los vecinos nos han hecho conscientes de cuán importante es la Perulera para la conformación de la identidad de los espacios. Así también el Pensil Mexicano, el Deportivo Pavón, el Cine Cosmos y toda una serie de arquitectura y patrimonio material que significan mucho para los habitantes de la ciudad, quienes esperan con ansias poder visitar todos estos espacios y apreciar su belleza artística e histórica. En Faro La Perulera tenemos 3 ejes muy importantes, los cuales delinean este proyecto. El primero es la escucha, el segundo es el trabajo comunitario y el tercero es el trabajo transdisciplinario. La escucha como metodología, pero también la escucha metafórica y literal. Nos gusta escuchar el tiempo, nos gusta escuchar la ciudad y nos gusta escuchar a las otredades. Es por ello que la historia viva y la memoria del lugar son inseparables de este proyecto de Fábrica de Artes y Oficios. Asimismo, nos interesa de sobremanera que los actores comunitarios se conviertan en participantes de este proyecto cultural para poder construir sus propias narrativas, pero también para que puedan construir sus propias presentaciones y representaciones en torno a cómo viven, qué sienten y cómo cohabitan el espacio. Ahora que hemos estado trabajando en torno a la casona de La Perulera, nos podemos dar cuenta que hay una identidad y una cultura muy poderosas en esta zona de la ciudad. Y me gustaría citar al pensador búlgaro Todorov para tomar pues una referencia de lo que entendemos como cultura. Él dice que la cultura es una clasificación del mundo que nos permite orientarnos más fácilmente dentro de él. Es la memoria del pasado propio a una comunidad, lo cual implica también un código de comportamiento en el presente e incluso un conjunto de estrategias para el futuro. Y de la misma manera que no se puede aprender el amor universal más que pasando por el propio amor de nuestros prójimos, tampoco se puede llegar al espíritu universal más que por medio del conocimiento de una cultura particular. Aquello que es cierto respecto al afectivo, también lo es respecto a lo cognoscitivo. Y subrayo aquí el tema de lo afectivo, ya que, y es algo que en algunas ocasiones pasamos de lado, para nosotras en esta Faro no puede generarse identidad ni arraigo sin cariño ni afecto, y solo de esa manera se genera comunidad. Y un poquito pues de eso va el proyecto de Faro La Perulera. Muy bien. La compañera Teresa Pérez, si nos puedes decir un poco cómo se ha vinculado tu labor con esta preservación de la memoria colectiva desde Faro de Oriente. Tu micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, de hecho, pues nuestra comunidad, aunque en su mayoría es significativamente diversa, provoca que nosotros impulsemos los procesos comunitarios que inciden de manera importante, pero desde un enfoque multicultural, precisamente porque esta comunidad pues es diversa, ¿no? Hay todavía gente que viene de provincia, que pobló muchas de las colonias que se encuentran alrededor de la Faro de Oriente, que todavía vienen de provincia. Entonces, la cuestión urbana con la de provincia
crea mosaicos muy particulares. Y desde esa perspectiva, las mujeres que participamos en la Faro de Oriente, orientamos nuestros esfuerzos y acciones a acercar diversos eventos, talleres, actividades y servicios que fortalecen dichos procesos. Estas acciones intentan favorecer y producir los encuentros entre las personas de la comunidad, desde luego sin ningún tipo de exclusión. La biblioteca, por ejemplo, aporta a través de los talleres de escritura autobiográfica para mujeres un espacio donde se reúnen a reflexionar y a escribir. A través de la escritura y de compartir sus textos, las mujeres aportan sus saberes y sus experiencias, se acompañan y tienden esos puentes de comprensión. Nosotros estamos convencidos de que la escritura tiene un poder enorme, ¿no? Y al escribir, ellas dejan una huella no solo para el registro histórico, sino para sujetar la memoria, la propia y la colectiva. Pensamos que al dirigir este taller hacia las mujeres, se atiende a este sector de la población que históricamente ha sido excluido, propiciando con ello la equidad de género. Pero no solo a través de este taller, sino también de conferencias, de conversatorios, de presentaciones de libros y diferentes talleres orientados a este sector. Por ejemplo, en algún momento hemos participado con el taller de diseño de modas, donde se han creado prendas y se han bordado con escritos de ellas mismas, ¿no? Entonces, es una de las formas en que vamos entrelazando el taller de escritura autobiográfica con otros talleres que se imparten en la Faro. Con el taller de metales, de herrería, ahí también hay mujeres, aunque es un taller significativamente dirigido a hombres. Hemos visto cómo muchas de las compañeras de la comunidad acurren a inscribirse a ellos y con ellas hemos elaborado también programas de radio. A lo largo de estos 20 años que tiene la Faro de Oriente, hicimos 2 programas. Uno llamado Boleto para Viajar y otro, Voces de Mujeres de Oriente. En ellos invitaban a participar a mujeres que estaban inscritas en diferentes talleres, principalmente aquellos que originalmente se tenían pensado para hombres. Aunque todos los talleres de la Faro, digamos que no tienen una clasificación de para hombres y para mujeres, sí hay una tendencia natural. Así como en el taller de diseño de prendas hay hombres, también lo hay en el de carpintería. Entonces invitábamos a estas mujeres a los programas de radio para que nos dieran su punto de vista acerca de ejercer un oficio que se estaba orientando hacia los hombres. Entonces pudimos penetrar a diferentes mundos y de esta manera pues tenemos un registro también histórico para la Faro, histórico para la comunidad. Y pues de alguna manera todo este material, el autobiográfico, el de la radio, pues forma parte de esta memoria, a la vez que individual, de la memoria colectiva. También hemos participado con la coordinación de vinculación comunitaria a través de los talleres de nuevas masculinidades, filosofía visual para niños, y todos estos talleres tienen, además de la escritura, otro tipo de herramientas artísticas que nos permiten también ir conformando esa memoria colectiva. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría ahí de entrada para seguir conversando después. Muy bien, muchas gracias, compañera Teresa. Si puedes hacer tu aportación, Yesenia, sobre cómo se están construyendo estos proyectos para la preservación de la memoria colectiva desde la Faro Tecómitl. Claro, pues buenas tardes nuevamente a todos. Pues igual yo soy la responsable de la Faro Tecómitl. Como ustedes sabrán, pues la delegación Milpalta es una delegación en la cual que se conforma por 12 pueblos originarios. Y al tener estos 12 pueblos originarios, existe una gran gama de memoria histórica. Cada uno de los poblados contempla diferentes historias, diferentes expectativas, usos y costumbres.
La Faro Tecómil lo que trata es de escuchar qué es lo que les gusta a los habitantes. Y un claro ejemplo es, pues, desde el momento que se instala en el 2006 la Faro Milpalta, pues venía con toda esta estructura de lo que es el Faro Oriente, y sin embargo, la comunidad no quería acercarse, ¿no? Pues al ver que era un espacio totalmente diferente, se dieron cuenta que pues que no compartían los talleres que existían. Entonces se tuvo que hacer una modificación en donde se escuchó cuáles eran las necesidades y gustos de la comunidad. Y fue ahí que ha crecido mutuamente este trabajo colectivo y comunitario, porque pues se generaron todos estos talleres como lengua náhuatl, telar de cintura, bordado en tela a mano. Entonces, creo que es muy importante recalcar que todos estos talleres y la mayor parte de asistentes que tiene la Faro Tecómil son mujeres con las cuales pues han trabajado en diferentes y distintos talleres. Hay muchos casos de éxito de señoras, amas de casa que al estar y entrar a algún taller les gusta, no sé, la técnica de bordado en tela a mano, pero también se meten a dibujo y pintura, y entonces forman este proceso de una cuestión de multidisciplinas y van creciendo todos sus trabajos. Entonces, nosotros dentro de la Faro Tecómil estamos tratando de recalcar todo el tiempo que es un espacio abierto, un espacio en el cual multidisciplinario, en donde pues no les dé miedo de enfrentar o entrar a alguno de los talleres. Y también un ejemplo que puedo poner es que este año se abrió el taller de carpintería y todos pensábamos, y todos, la mayoría en el momento de establecerlo, que iban a ser la mayor parte de asistentes hombres, y sin embargo ocurrió todo lo contrario. Todas las alumnas estaban muy contentas porque iniciaron otro proceso totalmente distinto y complementando sus talleres. Por ejemplo, las alumnas de vitral decidieron hacer soportes para hacer su taller para complementar su taller de vitral. Las alumnas de telar de cintura igual iniciaron a este taller de carpintería para hacer sus urdimbres para realizar los telares de cintura. Entonces creo eso que es muy importante, estar estableciendo esta parte en la cual pues nosotros como este espacio de creación esté abierto para toda esta diversidad, porque sabemos que en la actualidad las mujeres ocupamos 1000 roles, ¿no? Ocupamos el rol de trabajar, de ser madres, de ser hijas y todo. Entonces creo que sí es muy importante nosotros, y tratamos de hacer eso, de escuchar a la comunidad para saber cómo dirigirse y cómo está realizando pues estas distintas actividades. También es importante mencionar que contamos con los proyectos de talleres comunitarios, pues en los cuales también tratamos de ir intercalando y hacer esta convivencia a lo mejor entre madres e hijas, porque muchas veces las pequeñas desconocen muchas situaciones y entonces pues las mamás y con las niñas pues van tratando de generar estos lazos identitarios. Entonces creo que estamos en un espacio muy oportuno aquí en Milpalta porque nos permite saber y conocer a la comunidad más de cerca, nos permite también establecer estos lazos de convivencia. Entonces, pues seguimos trabajando en ello. A mí nomás me gustaría concluir con esto y posteriormente esperaré las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia. Por último, para cerrar esta ronda de esta pregunta, sí le pedimos la participación a Johanna. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Es muy interesante escucharlas a todas. Y sobre todo, pues no, a partir de esto creo que de lo que ustedes han comentado, pues creo que se hace un conjunto de distintas acciones por las que como red de faros estamos, en las que estamos trabajando día a día, ¿no? En realidad, pues
el patrimonio y este encuentro que nos convoca el día de hoy tiene mucho que ver pues en todos los proyectos que se están generando sobre la salvaguarda, ¿no? La memoria histórica, o como de alguna forma hay algunos matices que se van generando, ¿no? Desde la teoría, pero lo que nosotros queremos hacer es pues estos proyectos, aterrizarlos en la práctica, en el trabajo de campo que se ha trabajado mucho, creo que desde que llegamos como administración, y sobre todo de manera coordinada hacer este tipo de proyectos en red, ¿no? Que nos ayuda también a generar una perspectiva desde la herencia de las comunidades, llámense pueblos originarios, espacios conurbados, como lo es Milpalta, o espacios urbanos, ¿no? Y ver cómo vamos entrelazando estas actividades, tanto de escucha, tanto de narración oral, tanto de diversas acciones que se van generando, con algunos talleres que se han implementado desde un proyecto muy específico que tiene que ver con el trabajo de campo de la comunidad y que tiene que ver con Faro en tu comunidad, ¿no? Como proyecto de la red de faros, y en donde van saliendo diversas acciones ya de distintos talleristas, como por ejemplo Lo Chido de Mi Barrio, que es un proyecto que ha ido generando bastantes proyectos en términos del patrimonio. Y por supuesto el área de educativa, desde la coordinación de la formación comunitaria, en donde ellos mismos han explicado incluso acerca de qué es un taller, cómo se va generando. Entonces para mí es muy importante comentar que los proyectos que se van generando desde la red de faros tienen que ver con muchos proyectos pequeños, particulares, que están llevándose a cabo en cada uno de los espacios, y pues precisamente la importancia de abrir estas convocatorias, estos encuentros para ir platicando sobre cómo lo vamos generando, ¿no? Entonces, creo que es además, este encuentro, además el día de hoy, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también tiene que ver mucho con el tema de cómo las mujeres en bastantes o en muchas comunidades somos portadoras de dicha herencia y somos portadoras y replicadoras del patrimonio cultural que tenemos en cada una de nuestras comunidades, y nosotras como institución pues debemos de garantizar que también eso llegue hacia los distintos entes para la creación de estos proyectos. Muy bien. Muchas gracias, compañeras. Vamos a continuar a la siguiente cuestión de esta tarde, que bueno, ya nos platicaron un poco de los proyectos desde cada espacio y desde la red, de cómo vamos tejiendo esta memoria colectiva como ahora sí, como un gran colectivo, ¿no? de fábricas de artes y oficios, pero también desde esta postura femenina, ¿no? de qué estamos haciendo las mujeres para pues impregnar un poco con las reivindicaciones de nuestro género a pues temas que nos atañen en cuestiones de creación de memoria colectiva. Y ahora si podemos abordar el tema del espacio público, qué estamos realizando, ¿no? ¿Qué proyectos estamos realizando para esa recuperación del espacio público? También, por ejemplo, tomando en cuenta lo que menciona la subdirectora de la red de faros, Johanna, sobre nuestro papel como mujeres, también incidiendo en ese espacio público que no es igual, no es lo mismo, y pues también lo estamos llevando a cabo en la red. Si gustas iniciar esta ronda, Mónica, por favor. Claro. Yo diría, feminista,
femenina, pero sobre todo feminista, ¿no? Porque justo estamos hablando pues de esta conciencia de la representación que tenemos, el poder de generar formas simbólicas y el poder de transformación de los espacios públicos, ¿no? Y bueno, justo en ese sentido, hablando de espacios públicos, pues para nosotras en Faro La Perulera, pues el espacio público ha sido un punto de encuentro de las colectividades. No hay espacio público comunitario sin una intervención de la misma, pero también sin una significación, y hay la riqueza del mismo. Cabe mencionar que esta Faro está en un proceso de actividades de marcaje. ¿Qué significan las actividades de marcaje? Significa que si bien aún el espacio de la Casona de la Perulera no está inaugurada, nosotros ya comenzamos a realizar trabajo comunitario en las colonias aledañas a esta Casona de la Perulera. Y estamos, bueno, el año pasado, antes de la pandemia, estábamos trabajando en más de 11 espacios, entre los que se encontraban parques públicos, pero también bajo puentes, pero también hospitales, pero también casas de cultura. Es decir, empezamos a generar una vinculación en distintas partes aledañas a la Casona de la Perulera, con la finalidad pues de tener el pulso también de lo que le importaba, de lo que le importa a la comunidad, de lo que siente la comunidad, de qué necesidades hay en esta comunidad, que como bien menciona Johanna, pues es una zona urbana, es una zona muy diferente, por ejemplo, a lo que sucede en Faro Tecómitl o a lo que sucede en Faro Oriente. Entonces, de ahí, pues, lo interesante de esta red que se está generando, como bien han mencionado. Entonces, esta vinculación se generó realizando talleres al aire libre, hablando un poco de espacio público, pero también programación cultural. Algo bien bonito que pasó el año pasado, 2019, es que vivimos la transformación de un espacio como un bajo puente, en donde solo pasan los coches, en donde la gente pues ocupa como un lugar de tránsito sin mirar mucho lo que ocurre a su alrededor. Este espacio de bajo puente se convirtió en una sala de cine comunitaria. También realizamos ejercicios de escucha en parques aledaños, y ahora virtualmente el espacio se ha expandido hacia la virtualidad. Uno de nuestros objetivos ha sido dejar de pensar que lo que sucede en redes sociales y en la web es una realidad alejada y aparte de lo que se vive en sociedad. La pandemia nos orilló pues a realizar los talleres en línea, y nos damos cuenta también que lo virtual es diferente, sí, y las prácticas incitan a nuevas manifestaciones, pero hay formas simbólicas interiorizadas que se continúan manteniendo, tanto pues prácticas positivas como la generación de comunidad, pero también hay prácticas negativas como la violencia, el acoso, violencia de género. Y es por ello que ya sea en el espacio físico o en este espacio expandido que hemos intentado seguir reforzando, pues se pueden generar lazos comunitarios para hackear de alguna u otra forma el distanciamiento social a través de prácticas artísticas y culturales. Cabe mencionar que falta mucho trabajo, tanto en espacio público como en espacio virtual, pero estamos muy contentas de estar dando un primer paso para lograr nuestros objetivos, que son generar transformaciones profundas a largo plazo y con procesos importantes al interior de las sociedades y comunidades que habitan pues esta ciudad. Un poco pues eso, hablando de espacio público, virtual y espacio expandido, lo que estamos haciendo. Bien, entonces, continuamos con la compañera Teresa Pérez, por favor, si nos puedes dar tu punto de vista. Sí, bueno, pues en el caso de Oriente, el espacio, el territorio que ocupa, o el terreno que ocupa el Faro de Oriente, fue desde un inicio un espacio recuperado. Y históricamente se le reconoce a ese lugar como una subdelegación política de Iztapalapa, pero con el primer gobierno democrático se recupera y se le da otro sentido. Entonces ya desde ahí estamos hablando de la apropiación de un espacio
para poner ahí en el centro los procesos y los lenguajes artísticos, la reflexión a través de todas estas manifestaciones artísticas. Entonces, la idea era ofrecer en principio todo esto a los jóvenes, pero poco a poco la propia comunidad se fue apropiando de ese espacio. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, pero principalmente mujeres, fueron las que tomaron el espacio. Se apropiaron de él e hicieron que la plantilla original de talleres se fuera transformando a lo largo de estos 20 años. Dentro del propio Faro también existen espacios que naturalmente no son ocupados por las mismas personas. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca y de la ludoteca, están dirigidas todas sus acciones y todos sus servicios y actividades al público en general. Sin embargo, las mujeres se han apropiado de la biblioteca justo por este taller de escritura, donde ellas encuentran un espacio de recreo, de esparcimiento. Alguna vez decía una señora que se llama Adelaida, bueno, es que para mí es un espacio de recreo, porque además no es una biblioteca tradicional donde todo el mundo tiene que guardar silencio. Entonces, algo que se hablaba ahí es que justamente lo que no deben de hacer las mujeres es guardar silencio, porque en esta zona, pues aún persiste el machismo, persiste la violencia intrafamiliar, y justo a través de la reflexión, tanto escrita como oral, y el compartimiento que se da entre los diferentes grupos que se van formando, las mujeres crean verdaderas redes sociales. ¿Sí? Más allá de las redes sociales virtuales, en el espacio se generan redes sociales de apoyo, de ayuda mutua. Entonces eso es muy significativo porque las mujeres se apropian del espacio. Lo mismo ocurre en la ludoteca, ¿no? Que además de los niños, porque la ludoteca se pensaba que era únicamente para niños, resulta que acuden sobre todo gente de la tercera edad a las sesiones de baile, ¿sí? Entonces también encuentran en ese espacio un lugar de encuentro para la recreación, y a través del juego pues se encuentran y descubren muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el Clubhouse está encaminado originalmente a los jóvenes. Ahí sí se diseñan mayormente los trabajos a los jóvenes que quieren aprender estas nuevas tecnologías. Pero en su conjunto, todas las coordinaciones que formamos parte de la red, de ahí de la Faro de Oriente, pues encaminamos las acciones a que la gente se apropie del espacio, pero también hacia afuera. En un momento de la historia del Faro, salimos a la calle con un programa que se llamaba El Faro en las calles, y ahora con estos proyectos nuevos que traen Faro en tu comunidad, bueno, pues tenemos todavía la oportunidad de ir a parques, de ir a mercados, de ir a fábricas. Alguna vez estuve haciendo convenios con las iglesias para ver si nos permitían. Es un poquito más complicado, pues por esta cuestión de la moral, y que hay cosas que no ven bien. Sin embargo, poco a poco nos hemos ido apropiando de eso y hemos realizado talleres para niños, para mujeres en los parques, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esta manera es como vamos tejiendo nuestras acciones hacia el exterior. En el caso particular de la biblioteca hemos enfocado mucho la cuestión a la lectura y a la escritura. ¿Por qué? Porque estamos convencidas de que las personas informadas pues se vuelven críticas y reflexivas y con una capacidad enorme para poder transformar no solo su vida, sino la de su comunidad. A través de ello, pues ellas ven otras ventanas, otras posibilidades, sobre todo posibilidades libertarias, ¿no? Porque como les mencionaba, el machismo impera, a pesar de ser una zona urbana, todavía hay mujeres con muchos temores, sobre todo porque no hay una independencia económica. Entonces, cuando encuentran en la Faro talleres donde ellas aprenden cosas, pues saben que también pueden volverse poco a poco mujeres independientes económicamente. Pero bueno, no se trata solamente de una cuestión asistencialista. Siempre buscamos a través de todas las acciones la reflexión.
Si no hay reflexión, no puede haber un avance en los procesos comunitarios. Entonces, de esa manera es como todos y todas y todes nos hemos ido acercando a este proyecto que ya no es tan joven, ya es todo un adulto, pero que se ha tenido que ir transformando a lo largo de 20 años. Durante la pandemia, este taller resultó un acompañamiento para estas mujeres. Las pérdidas físicas, las pérdidas económicas, las pérdidas de empleo, bueno, pues les resultaban menos dolorosas a través de sentirse acompañadas. Las que no saben manejar la computadora, pues el WhatsApp era una alternativa perfecta, y así seguimos durante todo este periodo el acompañamiento a estas mujeres. Las que sí, bueno, pues hacíamos las sesiones a través de alguna plataforma. Y bueno, aprovechando, debo decir que también impartimos cursos de computación básica que va dirigida a todo el público, pero que esencialmente son las mujeres las que se acercan para aprender, en principio, porque ellas tienen la idea de que de esa manera van a apoyar a sus hijos, cuando en realidad las que se descubren ahí también con otro potencial son ellas. En algún momento lo hicimos para adultos mayores. Entonces, bueno, pues hemos ido explorando en el espacio diferentes formas, y hacia afuera, pues también explorado diferentes espacios de la comunidad. Y bueno, pues esa es la forma en que buscamos incidir en estos procesos. Gracias, compañeras. Muchas gracias por tu participación, compañera Teresa. Y continuamos con Yesenia, si nos puede platicar un poco cómo han incidido los proyectos de esta Faro en la recuperación del espacio público, un espacio que además es muy particular en cuestiones de pues, resistencia que han tenido las poblaciones ante, no sé, proyectos capitalistas, ¿no? O sea, hubo pues una oposición a que se impusieran todas estas cuestiones del grupo Electra, del grupo de Salinas Pliego, ¿no? Es una comunidad específicamente prendida y pues un reto mayor para la Faro, pues incidir en esa recuperación de espacios públicos y en esa, pues procesos comunitarios. Adelante, compañera, por favor. Claro, pues la Faro Tecomin, al estar, como ya lo había comentado, en un lugar de pueblos originarios, y también es muy importante recalcar que pues dentro de toda la red de faros es la más pequeña, contamos con 600 metros cuadrados y ocupamos espacio con Casa de Cultura, que es otra institución perteneciente a la alcaldía. Eso en un momento fue como nos permitió, yo lo digo que fue como algo muy, muy padre, porque al estar ya dentro del espacio y el tener bastantes talleres, llegó el momento en que pues la gente ya no alcanzaba dentro del espacio de la Faro. Entonces se inició con un proyecto que se llamaba Faro Fuera del Faro, en el cual pues nos ayudamos junto con las personas, los actores políticos y sociales que existen en Milpalta, como los comuneros, como los ejidatarios, se apoya para realizar actividades fuera del espacio. Además de que también, pues, Milpalta está conformado por muchos cerros, y entonces la parte alta quedaba casi nula, o sea, no había cómo la gente pudiera bajar a Tecómil, porque pues Tecómil es la entrada de lo que es la alcaldía. Entonces, se inició con este proyecto de talleres infantiles comunitarios, en los cuales pues dábamos talleres en todas las coordinaciones territoriales o en los espacios públicos de cada uno de los poblados todos los sábados. Entonces se inició con este proceso de talleres y posteriormente pues dijeron, ¿por qué no nada más para niños y también pueden haber talleres para adultos? Entonces también iniciamos con otros talleres para adultos, pero pues el programa de talleres comunitarios, que era Faro en tu comunidad, eran especialmente dirigidos para los pequeños. Esto nos ayudó mucho porque hicimos una vinculación muy grande
no solo con los pobladores, sino que también con otras instituciones como escuelas. También el Faro ha llegado a participar en diferentes fiestas patronales. Y creo que es muy importante ese vínculo, ¿no? Porque no podemos dejar externo todas las tradiciones que existen en los poblados de Milpalta. O sea, sabemos que todos los pueblos tienen su feria patronal, y estaba muy padre que ya nos invitaban a esas ferias patronales para participar con algunos talleres, con algunos conversatorios, con algunos cuentacuentos. Entonces, eso hace que reconozcan más el Faro y que pues se apropien de lo que es el espacio. Creo que estos espacios culturales, lo indispensable es de que la gente se apropie de ellos y que ellos se sientan parte e identificados con lo que existe dentro de cada uno de los servicios. También ahorita, pues con esta situación de la pandemia, antes de la pandemia, contábamos pues con 50 talleres dentro del espacio de nuestros 600 metros cuadrados. Era un espacio multifuncional porque pues en las mañanas, no sé, teníamos el taller de serigrafía y a las 2 de la tarde nos acomodábamos todo el espacio y ya más tarde era gastronomía. Entonces, estamos contemplados en estar todo el tiempo cambiando nuestros espacios, pero está muy padre porque también los asistentes ven lo que hacen en cada uno de los talleres, se acercan más y entonces se les llama la atención y se van acercando en ellos. Y también pues nos dejamos con la actividad de talleres en comunidad, que antes, pues igual de la pandemia, contábamos ya con 40 talleres en diferentes espacios de la alcaldía de Milpalta, de Tláhuac y de Xochimilco. Entonces, para nosotros eso fue muy importante. Sin embargo, por toda esta situación de la pandemia, pues se quedó parado nuestros proyectos y pues ahorita en este momento tratamos de rescatar y que la gente todavía se siga acercando con 2 actividades, que es el Radio Pulquito, que creo que esto es algo muy importante que realizamos en esta pandemia, porque pues se está utilizando este Radio Pulquito para que se hable sobre las 2 historias de cada uno de los pueblos de Milpalta, perdón, y estamos invitando a actores a participar para que entonces se den cuenta que el Faro pues sigue presente, sigue trabajando con la comunidad. Y el otro proyecto que estamos realizando es un fanzine que se llama Nahuali, que ocurre en lo mismo, ¿no? Tratamos de sacar desde el momento de elegir por qué le ponemos Nahuali, pues en Tecomil dicen que es un pueblo de nahuales, y a partir de ahí estos nombres y estas cuestiones es una situación de apropiación hacia la comunidad. Y invitamos a alumnos a participar en el diseño gráfico, hacemos algunas entrevistas. Entonces, lo que nosotros tratamos de realizar es hacer proyectos, porque aquí algo que nos ha pesado mucho en Milpalta es en que pues el internet no nos funciona bastante bien. De repente ahorita me veo cortada o se ve así como oscuro porque no hay fibra óptica. La mayor parte de gente no cuenta con computadoras. El internet es muy lento. Entonces, nosotros queremos, ¿no?, seguir teniendo el contacto, pero digo, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de proyectos en los cuales ellos sigan participando, se sientan parte de ellos y pues que sepan, ¿no?, que la Faro estamos trabajando para la comunidad. Entonces, a mí la verdad creo que es muy, muy satisfactorio saber que exista buena respuesta con la comunidad, que ellos se sientan en casa. De hecho, pues comentan ellos que ya extrañan regresar al Faro. No hemos perdido todavía algún contacto con algunos alumnos. En las redes sociales nos dicen ya queremos regresar, pero pues sí tratamos de tener este vínculo. Si no se puede quizás con talleres en línea, pero sí podemos estar realizando estos proyectos que puedan seguir participando nuestros asistentes y a la gente de la comunidad. Entonces, pues igual sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y vamos ahora con Margarita, por favor. Claro, muchas gracias.
Bueno, como yo les mencionaba antes, yo no tengo un trabajo directamente como sobre la recuperación del espacio público, pero sí he estudiado bastante sobre este. Y pues me gustaría como hacer un énfasis, pues ya les hablé un poco sobre el arte y la recuperación de la memoria histórica, pero pues me gustaría hablarles un poco sobre el arte urbano y el espacio público. Y bueno, aunque en lo personal yo tengo una postura definida con respecto a estos temas, voy a intentar ser lo más objetiva posible para poder plantearles algunas preguntas que son las que a mí me han surgido como para reflexionar y construir un poquito en ese diálogo. Y bueno, como yo les decía antes, el tema de la apropiación y la resignificación de los espacios públicos a partir del arte urbano es un poco, o bueno, bastante polémico porque pues trae consigo varias interrogantes, como por ejemplo, pues, ¿cuál es la diferencia entre un graffiti y un mural? ¿Se puede considerar una pinta política como una expresión de arte urbano? Estamos hablando de vandalismo, de arte. Se puede hablar de arte urbano cuando pues, se llevan estas expresiones dentro de una galería o un museo. Pues qué pasa con la propiedad privada o qué pasa con el patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, para empezar yo quería pues definir más o menos que cuando hablamos de arte urbano, pues hablamos de cualquier expresión artística que se realice en el espacio público urbano, o sea, la ciudad. Y estos pues sí, son los murales y los grafitis, pero también entran como los performance, la música callejera, los recitales de poesía en la vía pública, o instalaciones de estatuas o monumentos, o los antimonumentos, ¿no? Y bueno, el arte urbano no es solamente el graffiti, sino pues todo este conjunto de actividades artísticas y que se definen a partir del espacio en el que se encuentran, ¿no? Y bueno, lo que nos lleva a definir entonces este segundo concepto, que es el de el espacio público. Y pues aunque existen como muchos autores que han estudiado el concepto y los fenómenos que se generan alrededor de este concepto, hay sociólogos y antropólogos como Henri Lefebvre o Manuel Castel que han estudiado esto ampliamente. Pues aquí pues yo quisiera como intentar acotarlo o definirlo para entenderlo lo del espacio público como un espacio no privado, un espacio compartido en el que al que pueden tener acceso cualquier persona de la sociedad y que pues este espacio se puede entender como una plaza, calles, parques y bueno, sí, el espacio público, ¿no? Entonces, pues las interacciones y los eventos que ocurren en estos espacios públicos son un resultado de la colectividad y la identidad y la memoria que se genera en un espacio público es forzosamente colectivo. Entonces, cuando hablamos de arte en el espacio público, cuando hablamos de una pieza de arte que se encuentra en este espacio, pues forzosamente existen interacciones, porque hay muchas personas o muchas partes que están interactuando con ella, ¿no? Entonces, cada pieza que se hace o que se construye en un espacio público está viva y construye identidad y memoria. Y a diferencia de una pieza, por ejemplo, que se encuentra en un museo o en una galería, las piezas que están en los espacios públicos permiten que cualquiera que interactúe con ella tenga una interpretación de estas piezas. Entonces hay una interacción que existe detrás de la persona que crea la pieza, porque tiene una intención de interacción, digamos, y hay una interacción a partir de la persona que observa la pieza. Y pues en todo caso, pues se va generando una identidad del espacio. Y bueno, las interacciones, o bueno, pues las piezas artísticas no siempre son bien recibidas en los espacios públicos y esto yo creo que amarra muy bien con todo lo que nos han estado mencionando las otras compañeras sobre los procesos colectivos de generar acciones en los espacios públicos. Porque, por ejemplo, hace unos años yo estuve, bueno, en Guatemala pusieron unos jaguares, unas estatuas de unos jaguares en la Sexta Avenida de la Zona 1 de la ciudad de Guatemala, que es, digamos, como una calle peatonal, un paseo peatonal que es el equivalente, de cierta manera, a la calle Madero que va hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues estas estatuas que eran de jaguares, que representaban a uno de los animales más importantes de la selva en Guatemala, digamos, que entretejen un discurso hegemónico de fuerza y patriotismo, pues mucha gente no los quiso, o sea, no lo recibieron bien, lo rompieron y los intentaron quitar. Y es como un ejemplo muy claro de cómo el arte también en el espacio público es intencionado, ¿no? Y busca dar un mensaje y busca generar un discurso.
y cuando viene como de un discurso hegemónico, pues no siempre funciona. Y hay muchos procesos de reapropiación de estos discursos. Y bueno, como ejemplos de cosas que sí han funcionado, pues yo retomaría precisamente todas estas participaciones comunitarias que ha tenido Faro Oriente, como mencionó Tere, o lo que mencionaba Mónica también sobre la apropiación del espacio de la casona en la Perulera, y pues los trabajos de campo en la Faro en general, o Faro en tu comunidad, lo que mencionaba Johanna, pues son trabajos comunitarios que han permitido que se generen cosas como murales, por ejemplo, o grafitis dentro de las mismas faros, que son como producto de la colectividad. Y pues también tenemos otros ejemplos como de murales en barrios chicanos de Estados Unidos, o festivales pues de arte en algunos lugares. Y como para amarrarlo un poquito con las acciones de las mujeres para la generación de la memoria colectiva en el espacio público, pues yo quisiera recuperar el tema de los monumentos o los antimonumentos, por ejemplo, el que está en la Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes, o en Chihuahua está una cruz de clavos. No sé si vieron la película de Las Tres Muertes de Marisol Escobedo, pues sale este antimonumento también. Y hay varios antimonumentos feministas. En Guatemala también hicieron como una instalación de cruces en honor a las 56 niñas de víctimas del incendio del Hogar Seguro. Y bueno, el arte son expresiones que recuperan la memoria histórica y dan un significado al espacio público. Yo terminaría con eso. Muchas gracias, compañera. Continuamos con Johanna, por favor, para cerrar esta ronda sobre qué proyectos están trabajando para la recuperación del espacio público. Sí, bueno, para seguir un poco con lo que dice Margarita, pues los procesos de patrimonialización desde los propios, desde las propias implementaciones internacionales que van tejiendo estrategias para patrimonializar ciertas culturas, o bueno, más bien ciertas tradiciones, ciertas formas, pues son muy, o sea, sí son para que se puedan identificar la politización también justo de lo que se va generando y de lo que se va recuperando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante también ver el tema del arte y ver cómo son los procesos de patrimonialización, porque evidentemente los contextos son pues muy distintos, y tener una homologación en ese sentido para cada país, ¿no? Y una estructura para cada país es pues bueno, no creo que sea como lo más adecuado, y que creo que aquí todas estamos en lo mismo, ¿no? No lo sé. Bueno, ya platicaron un poco sobre los temas particulares de las faros. Creo que pues sería redundar en esos temas, pero a mí me interesa mucho comentar que, bueno, para la resignificación de los espacios hay un tema muy importante que tocar, que es pues la historia, ¿no? Como lo comentaba Tere, cuáles son los procesos históricos que se vienen generando desde cada uno de los espacios, o sea, muy diferentes, los contextos muy diferentes, y así cada una de las faros tienen sus procesos muy distintos. Y además, no nada más tiene que ver con un solo espacio como tal, ¿no? Sino también como las personas y las culturas vivas van entablando todas estas relaciones para formar otro ente en sí, ¿no? Y a partir de eso, casi todas las faros están construidas de esa forma. La mayoría de las faros no están construidas como un espacio que se construye desde cero, sino que se van recuperando los espacios con base a pues
algunos temas políticos, y a partir de eso se van generando nuevas construcciones sociales dentro de cada una, diferentes. Eso es algo muy importante. Otra de las cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta es sobre la gestión, ¿no? Sobre el patrimonio y la gestión, que tiene que ver con los agentes culturales que vamos desarrollando y vamos construyendo la colectividad ¿no? Porque si bien es cierto, como les comento, las faros están cada una construidas de diferentes formas, pues ya hay una comunidad alrededor, ¿no? Y también lo que se construye dentro de cada faro es una nueva comunidad, ¿no? Tanto la comunidad artística como la comunidad de los trabajadores administrativos, como la comunidad de las colonias en sí. Entonces, todas estas partes, pues son partes de un universo, un entramado, pues simbólico, pues que derivan en procesos muy específicos y que tiene que ver con estas culturas vivas, con estas experiencias y cómo nosotros ubicamos cada una de este entramado simbólico cultural, que en realidad son las propias culturas que están en cada una de los espacios. Luego, la gestión es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotras como agentes culturales o como promotores o como gestores, debemos de saber cómo acompañar estos procesos que ya se vienen desarrollando desde antes, ¿no? Y cómo es que las acciones y las metodologías van a estar encaminadas para que nosotros podamos tender las condiciones o tender algunos puentes entre la institución y entre las propias comunidades a las que estamos llegando. También es muy importante que como promotores, gestores, podamos o tengamos la capacidad de leer pues las realidades, de conocer al otro y también reconocer las diferencias que se tienen y la diversidad, y también partir desde el respeto de cada una de las comunidades, ¿no? Por eso creo que es muy importante también hacer hincapié o también desarrollar estos proyectos desde la resignificación del espacio público a través de los entes, de los actores, de los gestores, de los agentes, de los promotores, que tienen que ver con talleristas o con todo el universo que conformamos desde la red de faros, para poder tener un mayor acercamiento hacia la realidad, ¿no? Y como se dice, no nada más ver cuáles son las necesidades, sino que sea una construcción colectiva de, como decía Mónica, pues de mucha escucha. Entonces, me parece importante, nosotros desde la red de faros estamos tratando con estos encuentros de tener y de poder acercarnos a las metodologías que ya se han implementado a partir de otras experiencias, pero sobre todo saber que pues como institución tenemos también tenemos la obligación de respetar las diferencias de las propias comunidades, ¿no? Entonces, desde la red de faros lo que tratamos de hacer es la gestión, la metodología, y estas acciones nos van a apoyar mucho para, pues, tener todas las condiciones en esos términos. Muy bien. Y vamos a abordar un poco la cuestión de la perspectiva de género, pero creo que ya ustedes dentro de las primeras preguntas lo involucraron, ¿no? Lo cruzaron ahí. Entonces podemos brincar a la parte de las conclusiones para que a partir de todo esto que nos han dicho como proyectos, como ideas, como metodologías participativas con las comunidades,
Ahora, si nos pueden decir, que creo que es el principal reto, cómo hacer de todo esto, que forme parte de un patrimonio cultural, ¿no? Como un patrimonio desde nosotras como mujeres, como gestoras culturales, como pues parte de varias diversidades, ¿no? De también una postura política, una clase social, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esto nosotros podemos hacer patrimonio cultural que nos represente, ¿no? Que nos represente como parte de, pues, manifestaciones no necesariamente hegemónicas de la cultura, ¿no? Sino, pues, algo que surge desde abajo, desde la red, desde lo que esto que le llaman como la periferia, ¿no? Como lo alejado, como lo que no es centro, como lo que... pues algo que se tiene que reivindicar, ¿no? Desde el arte y también, pues ahora sí que a partir de todos estos proyectos que tienen de sus diferentes faros, cómo lo sumamos a que formen parte de este patrimonio cultural, de esta memoria histórica, de este legado que vamos a dejar, más allá de, de nuestra administración, ¿no? O del tiempo en que nosotros estemos en estos lugares. ¿Cómo vamos a dejar esa huella? Sería la pregunta. ¿Podemos iniciar, compañera Teresa? Sí, bueno, dentro de lo que es el concepto de patrimonio cultural, Marta Arjona en uno de sus libros menciona precisamente que un patrimonio cultural es aquello que la comunidad se apropia porque trasciende su uso, su parte utilitaria, ¿sí? Entonces, yo creo que todas las faros cumplen ese propósito. En el caso de Faro de Oriente, pues así lo hemos visto desde sus inicios, ¿no? Ya son 20 años de estar inserto dentro de esta comunidad que no solo sirve a las colonias de Iztapalapa, sino que también atiende incluso población del Estado de México, como Netzahualcoyo, como Chalco, como Los Reyes, que forman parte de la zona conurbada. Entonces, esos municipios que son del Estado de México también se han apropiado de este espacio. El Faro de Oriente es un referente para toda esa comunidad. En mi experiencia personal, yo tenía usuarios que iban incluso de otras delegaciones. Y cuando me he presentado en algunos foros, incluso internacionales, la Faro de Oriente es un referente por todo lo que ha trabajado, por todo lo que dentro de la comunidad implica. Y sí, lo que han mencionado algunas de las compañeras de que en esta situación de pandemia, nuestros usuarios a través de las redes nos dicen, bueno, pues ¿cuándo van a abrir la Faro? Porque aunque bien se ha dicho que se han creado comunidades virtuales debido a la contingencia, no es lo mismo, ¿no? O sea, no se saborea igual esta parte del contacto humano dentro de los espacios de la Faro y el Faro como un espacio dentro de esta comunidad tan amplia, tan diversa, tan multicultural. Entonces, la comunidad la tiene identificada, ha trascendido ese uso del que habla Marta Arjona y justamente creo que sí forma parte del patrimonio cultural, no solo de la zona oriente de la ciudad, sino de la Ciudad de México. Tan así como pudiera ser uno de los museos como el de la Ciudad de México o cualquier otro museo, porque dentro de esos conceptos que se utilizan para lo que es el patrimonio patrimonio cultural material e inmaterial, creo que esta Faro cumple con esas dos condiciones. Por un lado, su edificio está bien identificado, incluso lo identifican porque los días miércoles alrededor de él se instala un gran tianguis, que es el Tianguis del Salado. Ambos, el tianguis y la Faro, todo el mundo lo conoce. Entonces ha trascendido todas esas fronteras, las delegacionales, las municipales e incluso
a nivel nacional la FARO es muy, muy conocida. Entonces, creo que la FARO de Oriente cumple con todo ello. ¿Qué nos toca hacer ahora? Pues seguir poniendo a disposición de nuestra comunidad herramientas que le permitan transformar el entorno. Como entorno urbano, particularmente este entorno está considerado dentro de la periferia, pero además una zona muy conflictiva, ¿sí? Por los altos índices de criminalidad, de robos, incluso tenemos ahí muy cerca el reclusorio de Santa Marta, Catitla, ¿no? Entonces, se trata justo de que la FARO siga dejando una huella en su comunidad. ¿De qué manera? Bueno, pues a las mujeres nos ha tocado participar activamente de estos procesos, como en su momento fue precisamente la fundación de muchas de estas colonias, incluso Netzahualcoyo, que es el municipio tan cercano, ha visto como propio el Faro de Oriente. Entonces, pues seguir en esa línea de trabajo como un ente vivo, pues se tiene que seguir transformando y adaptándose a las circunstancias. Entonces, lo que esperamos es un pronto regreso a nuestro espacio, seguir resignificándolo, y creo que esta es una nueva oportunidad y todo un reto. Gracias, compañeras. Gracias, compañera Tere. Vamos ahora con Mónica Sorrosa, si nos puedes platicar un poco cómo trascender, cómo dejar esta huellita de patrimonio a partir de nuestro trabajo, en este caso desde Faro La Perulera. Sí, coincido completamente con Tere. Las comunidades deben apropiarse del patrimonio y deben participar en la toma de decisiones en torno a él. Y nosotras como gestoras creo que nos queda concientizar que la cultura tiene un papel fundamental, ya que genera formas simbólicas que pueden interiorizar prácticas colectivas, feministas y de equidad en varios sentidos. Igual viendo la participación de las mujeres arriba del escenario, pero también como encargadas de producción, en talleres de género, pero también en oficios, como también ya comentaban las compañeras que esto ya está sucediendo en distintas faros. Es decir, naturalizando nuestra participación, reforzando la representación de las mujeres y disidencias, pero sobre todo generando talleres y programación que demuestran que el mundo es diverso, que la diversidad es la norma y no la excepción, y que la modernidad que conocimos, sus valores y narrativas están cambiando debido a la exigencia de una sociedad civil que exige ser reconocida, respetada y valorada como punta de lanza de un tiempo diferente. Hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Y hay nuestro quehacer como agentes culturales. Gracias. Gracias. No sé si pudieras ahondar un poquito, Mónica, en los proyectos que han pensado como dentro de estos marcajes, ¿no? ¿Cómo pueden hacer un acervo de pues todas estas manifestaciones de la colonia que han tenido esta experiencia ahora de como nos ha inaugurado la Faro, andar en diferentes puntos, ¿no? Compartiendo con las personas, y qué les ha venido a la cabeza respecto a algunos proyectos, ¿no? Que se puedan incursionar, porque como bien nos comenta la compañera Tere, pues ellos ya están establecidos, ¿no? En una gran Faro histórica, con muchos, muchos años, pero el proceso aquí es como nuevamente empezar, ¿no? Hacer todo ese recorrido. Y también, pues por supuesto que está la experiencia de esta Faro de Oriente, pero también con su experiencia que han visto, ¿no? Qué proyectos se les vienen a la cabeza para dejar este patrimonio ahí en la parte de Tacuba. Sí, somos la Faro, siempre lo digo, somos la Faro más bebé de la red de faros, pero hemos hecho ya muchas vinculaciones y mucho trabajo a profundidad. Me parece que todavía falta ahondar más en este trabajo, pero en pandemia lanzamos los talleres virtuales, tenemos ya 3 volúmenes de monólogos pandémicos para mujeres valientes, que es un taller de escritura autobiográfico muy, pues muy padre, muy valorado también por la comunidad, a cargo de Itzel Arcos. Nos encantaría sacar una versión, además de la digital, una versión impresa.
Queremos documentar a todos los actores sociales que hay en estas colonias, en Tacuba, Popotla, Anáhuac, Las Pensiles. Hay mucha riqueza inmaterial, hablando justo del tema de patrimonio. Queremos, pues justo ser ese espacio, ¿no? Ese espacio que pueda retratar las distintas identidades y las distintas comunidades a través de procesos artísticos que vayan de disciplinas tan diversas como la danza o el performance hasta el video documental y pues las artes, a lo mejor las artes circenses. Tenemos una serie de proyectos y la verdad es que nos sentimos muy afortunados de ser parte de esta comunidad, porque como bien menciona Johanna, las comunidades se forman también al interior de la Faro y pues estamos pues propiciando también un ambiente de paz, un ambiente de colectividad y sobre todo pues un ambiente feminista en donde quepamos todas y todos. Muchas gracias, compañera Yesenia. Si nos puedes decir ahora en el contexto, ¿no? También de la Faro Tecómic, que es diferente al de Oriente y diferente al de la Perulera, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a trascender en esta cuestión de dejar algo, un patrimonio ahí, algo, una huellita, ¿no? Que trascienda nuestro paso por por estas fábricas? Pues creo que a lo largo de estos 14 años de la Faro Tecómic, se ha dejado esta situación de recolectar la memoria histórica a través de los talleres, a través de las actividades que se están realizando. Y lo comento porque pues hay personas que han estado durante los 14 años completos en la Faro y que han cambiado en diferentes talleres y que ellos a su vez recomiendan a las personas, a sus familiares, vecinos, primos, a que asistan al Faro, y se ha hecho una cadena en la cual se ha ido invitando de voz en voz. Y esto lo comento porque apenas tuvimos una reunión con SEDAC y nos estaban comentando eso, ¿no? Que en la Faro Tecómic la gente se entera de los talleres y todo a través de las personas asistentes. Entonces creo que eso es muy importante porque a diferencia de los otros faros, a nosotros las redes sociales sí funcionan, pero tenemos que buscar la forma de cómo. Entonces, aquí se transmite a través de la voz y eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, si te encuentras a la vecina en el mercado o cuando van a dejar a los niños a las escuelas, platican, ¿no? Platican de lo que hay dentro de este espacio. Eso es muy importante y es lo que ha fortalecido a lo que es la Faro Tecómic. Y, por ejemplo, yo siempre comento que cuando en el 2017 se iba a fundar la Faro Miacatlán y que ya nos íbamos a ir todo el faro completo a Miacatlán, pues la gente de Tecómic se reúne y dice, no, ¿por qué se van a llevar nuestro espacio? Si es nuestro espacio, ¿por qué se lo van a llevar? Entonces creo que ese es un compromiso todavía doble, porque la comunidad nos está exigiendo todo el tiempo a que cambiemos las dinámicas, a que los escuchemos, a que hagamos este tipo de diagnóstico y saber cuáles son los gustos de los asistentes, y no solo de los asistentes, sino de la misma comunidad. Entonces, nosotros tratamos y seguiremos, yo creo que eso es que así esté, por ejemplo, yo le comentaba a los talleristas, tenemos que dejar huella, que no importa quién esté, pero que ese proyecto debe seguir, ¿no? Y que en este momento quizás estamos, esta administración, y que no es de una administración porque desgraciadamente pasa mucho en los espacios públicos, ¿no? Que está una administración y creen que ellos son los amos y dueños y señores del proyecto, y no es así. Realmente creo que todos nosotros como gestores estamos de paso en este momento. Nosotros podemos enseñar y podemos hacer esta forma de exigir a la comunidad
qué es lo que quiere, ¿no? Entonces yo decía, si ya no está esta administración, bueno, pues para la que venga, la comunidad sea la que diga, ah, miren, yo quiero esto para la Faro, yo quiero esto porque en la antigua nos pusieron esto y entonces nosotros queremos algo mejor, ¿no? Creo que eso es lo importante, de que nosotros como gestores culturales tengamos en cuenta eso, que no somos dueños del espacio, que estamos en momentos y que nuestro trabajo y nuestra labor es esa, ¿no? Contagiar a la gente, concientizar a la gente, a enseñarles qué es la ciudadanía, a saber que escuchan y sepa cuáles son sus derechos culturales y dura hasta es más, hasta los mismos derechos humanos, y creo que ahorita nos debemos de enfocar más en los pequeños, en los niños, que ellos van a ser pues al futuro los ciudadanos, ¿no? Y son los que deben de estar ahí esperando y exigiendo pues sus derechos y todo lo que como Estado o ciudadanía hagan, pero también la participación continua, ¿no? Creo que el estarnos ahí acercando también como mujeres, como estos espacios de centros culturales, creo que son espacios de conciencia, son espacios de contagio, ¿no? De contagio de un espíritu de lucha, de un espíritu en el cual nosotros debemos de revisar y sostener nuestros ideales y sobre todo buscar una convicción que sea totalmente gradual para un cambio, ¿no? Porque también muchas veces nos ponemos y exigimos y decimos, bueno, pero tú como comunidad, ¿qué estás realizando? Tú como persona, como ser humano, ¿cómo le estás ayudando al otro, ¿no? ¿Cómo los estamos educando a nuestros hijos? Entonces creo que los faros y en general la red, pues son estos espacios, ¿no? Estos espacios de contagio, estos espacios de enseñar el arte, los oficios, a través de una forma totalmente distinta, pero sí generando pues esta luz, ¿no? Esta luz que pueda irse iluminando en diferentes lugares. Entonces, pues esa es como mi reflexión y pues muchas gracias. Muchas gracias, compañera Yesenia. Ya estamos llegando a la parte final de este conversatorio, así que hay que meterle un poco de velocidad para terminar las dos participaciones siguientes. Y bueno, lo que nos han comentado es cómo es importante del proyecto de la Red de Faros esa construcción de legitimidad, ¿no? De esa representatividad en las comunidades a partir de procesos colaborativos, de procesos participativos, y cómo eso es lo que pues, nos hace que dejemos esa huellita, esa pequeña raíz que después pues la va a hacer continuar pues quien venga, ¿no? Después de nosotras, pero por lo mientras hacer que se escuchen pues nuestras voces y escribirlas, ¿no? En términos más metafóricos, tenemos que dejar una huellita porque pues hay que visibilizar, ¿no? Hay que visibilizar nuestras labores. Y bueno, no sé si puedas ahondar un poco en este aspecto, compañera Margarita, que pues has tratado estos temas, para ya ir hacia la parte final y cerraríamos con Johanna este conversatorio. Adelante. Muchas gracias. Sí, pues yo nada más quería como rescatar la idea de que pues hoy es el 25 de noviembre y que es un día en el que se reconoce como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y por eso pues se me hace importante volver a hablar de los antimonumentos, que pues aunque parecen, pues no son evidentemente arte, pero lo son, y pues son parte de las acciones colectivas que las mujeres han tenido durante las marchas feministas. Y con respecto también, por ejemplo, a las pintas políticas, a veces pues no estamos tan claras con que esto sea arte y no sabemos mucho la diferencia entre vandalismo o apropiación del espacio, pero pues yo sí, como les decía antes, sí tengo una postura al respecto, y pues nada más pues recordarles que para mí esto sí es una creación y de memoria colectiva y resignificación de los espacios públicos. Y pues en cuanto a la trascendencia que podría tener, pues yo quisiera preguntarles qué sucede con estos espacios ganados, qué sucede con las acciones que las mujeres han logrado tener como apropiándose de los espacios que son nuevos lienzos para poder hablar y pedir, hacer demandas. ¿Qué pasa con los espacios ganados cuando a las mujeres se nos ha asignado siempre a los ámbitos privados y que poco a poco hemos ido buscando romper con esta dualidad de privado y público?
y que hemos buscado romper con las brechas y las desigualdades. Pues a mí se me hace que ahora, en este momento de pandemia, precisamente representa un gran reto poder, pues, hacer este equilibrio entre los espacios públicos, porque no es posible, como por ejemplo, salir a manifestaciones y apropiarse colectivamente del espacio público. Sí, seguro hay como agencia y hay retos para romper como con brechas tecnológicas y acceso a ciertos espacios virtuales. Y pues yo creo que la mayor manera de trascender ahorita es justamente para todas las personas que trabajamos en arte o en espacios colectivos, comunitarios, los programas que están ahorita de cultura comunitaria y todas estas acciones importantísimas que han logrado a través del arte y a través de la colectividad apropiarse de estos espacios, pues el gran reto es encontrar estrategias que puedan permitir la visibilización, que puedan permitir la apropiación de los nuevos espacios y la participación colectiva, adecuando pues cada una de estas particularidades, digamos, con cada espacio y cada comunidad. Muchas gracias y cerraríamos este conversatorio con la compañera Johanna Melchor. Si nos puedes hablar un poco justamente de eso, ¿no? De cómo se trasciende en esta parte del patrimonio cultural y pues agregar esto que nos comenta Margarita, ¿no? De cómo incorporamos todos esos espacios ganados a la política pública, ¿no? En este caso, contigo formando parte de la subdirección de la red de faros. Adelante. Precisamente creo que es pertinente lo que comenta Margarita, porque a veces se piensa que los procesos de patrimonialización, como ya lo dije, son procesos que deben de quedar escritos y plasmados y publicados, tanto en instancias gubernamentales como en otras, ¿no? E implementados por ciertas estructuras que son las legítimas, ¿no? Desde los gobiernos o desde el Estado. Y es ahí cuando yo sí me pondría un alto, ¿no? Para, en el tema de las experiencias, como lo decía Tere, cuando hay una reunión y hablando más sobre estos talleres, que normalmente la mayoría de los talleres son talleres en donde asisten más mujeres, ¿no? Y eso lo podemos ver en todas las faros y en todos los indicadores que hemos tenido. Entonces, y trascienden también hacia, ¿por qué quiero decir esto? Porque nosotras como la red de faros tenemos ciertos talleres, tenemos ciertos espacios que vamos abriendo y a partir de estos talleres es cuando van surgiendo sí, colectivos, por ejemplo, ¿no? Colectivos ya de organizaciones internas en donde la institución no, pues dejó un paso, marcó un paso y las mujeres van haciendo poco a poco estos procesos por ellas mismas. Esto lo podemos ver perfectamente en el área, por ejemplo, de desarrollo cultural comunitario, en donde hay colectivos culturales en donde la mayoría de los colectivos que están encaminados hacia la memoria o hacia estos procesos tienen que ver con las mujeres organizadas, ¿no? O la organización de las mujeres para un tema específico que tiene que ver con la propia identidad, con la comunidad. Mi experiencia sobre estos procesos de patrimonio en un pueblo llamado San Miguel Xicalco, ahí en Tlalpan, cuando hicimos un taller desde también algunos colectivos, fue impactante, ¿no? Nosotras empezamos con un taller sobre bordado para que al final pudiese haber un producto. Entonces, las mujeres se imprimió la fotografía de las mujeres para hacer este reconocimiento de quiénes eran los originarios o quiénes no lo eran, pero ya tenían 40 años viviendo allí en esos pueblos que
Entonces, y al final el producto iba a ser a partir de una exposición en un museo de la Casa Frisac, y las compañeras que estuvieron en el bordado, pues en realidad, más allá del producto final, lo que ellas rescataron fue este proceso de reflexión, ¿no? Este proceso de análisis, vaya. Lo que trasciende es simbólico, ¿no? No lo vamos, en la mayoría de los casos, no se va a ver plasmado, y esto es algo que en algunos procesos pensamos que pues tiene que materializarse estos procesos, ¿no? Entonces, es muy importante pues resaltar esto, que no todo viene desde el producto material, sino que va más allá, es un proceso de reflexión, de análisis, que quizá a quienes van encaminados lo retomen o lo resignifiquen de una forma totalmente diferente a como nosotras o como nuestros talleres están tratando de implementarlos en ese sentido. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de talleres, con este tipo de procesos, porque lo que se cree es el producto y al final el tema o la ganancia es uno como tallerista que organizó o coordinó la publicación de cierto tipo de actores de la comunidad, ¿no? Con lo cual, yo no digo que esté mal, digo, uno como tallerista también tiene sus propias metodologías, pero lo importante aquí no es rescatar nuestra propia perspectiva desde el patrimonio, ¿no? Sino la perspectiva de la comunidad, y en este caso las mujeres que han estado y que se organizan desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablando de cualquier espacio, desde las fábricas que se abrieron en ciertos lugares, o desde la construcción de una colonia que llegaron en el sismo del 85, cómo se construyó todo esto, y esto viene a partir, como les decía, de la reflexión y de la importancia que uno como agente cultural le va dando, y que no es nuestro trabajo, ¿no? O sea, vaya, nuestro trabajo es encaminar y tender estos puentes y crear las condiciones, pero nuestro trabajo no es el coordinarnos o el coordinar una publicación, etcétera, que es algo en lo que como tallerista, como promotor, como agente, pues sí debemos de reflexionar, porque hay muchos casos en donde los intereses de por medio se visibilizan, ¿no? Se visibilizan totalmente. Entonces, es algo que pasa, y esta reflexión quizá la vamos a tener el día de mañana. Yo quisiera comentarles rapidísimo sobre los talleres que tenemos en Faro en tu comunidad, que son 67 en total, que indirectamente o directamente tocan temas del patrimonio. Entre ellos, como lo comentaba Jess, está el de Milpalta, el de la radio comunitaria, pero tenemos otros como el rescate arqueológico de Faro en tu comunidad en Tláhuac, tenemos otros de textiles y cerámicas tradicionales. En Azcapotzalco también tenemos los de danza y música tradicional, ¿no? Que van muy encaminados hacia también rescatar o ir aprendiendo un poco desde las otras visiones y desde desde la realidad. Y pues justamente por eso es que estamos abriendo estos espacios de encuentro, para que, pues para también abrir un poco el debate sobre cuáles son las metodologías de acompañamiento desde la gestión. Y aprovecho para comentarles que mañana tendremos un grupo de personas que ya son expertas
sobre estos procesos en la comunidad. Es un poco más dirigido hacia los agentes culturales y hacia cómo poder revisar estas metodologías para que estos procesos sean procesos bien desarrollados, bien acompañados y que no se lleven a partir de los intereses de cada una de nosotras, sino a partir de los intereses de la comunidad. Muy bien, pues muchas gracias a todas las compañías que estuvieron presentes hoy representando pues diferentes fábricas, diferentes puntos de vista, y les invitamos a continuar en las actividades del Mes del Patrimonio, y más al ratito no se vayan porque va a presentarse un video sobre la producción de amaranto en el pueblo de Santiago Tulyahualco, que se llama Huautli, el amaranto en el pueblo de Tulyahualco, y lo va a presentar la compañera Sonia Estefanía García de Faro en tu Comunidad a las 7 de la noche. Y también tenemos otros conversatorios que se van a dar en el marco de participación de la Red de Faros en el Mes del Patrimonio. Uno es el día 26 a las 5 horas, que es Artes y Oficios, Patrimonio Pedagógico, y otro es el día 27, igual a las 5 de la tarde, que será de Patrimonio y Actualidad. Pues sería todo. Muchas gracias, suerte, que estén muy bien y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Pues mandan felicitaciones y sobre todo felicitan a pues, las Faros como ser este espacio en donde las mujeres han tenido reivindicación también de su historia, ¿no? De su historia y de sus labores dentro de la generación de patrimonio cultural. Ahora sí, muchas gracias, compañeras, y les invitamos a seguir las actividades del Mes del Patrimonio.